La conferencia del doctor Soto es Cambio Climático y su impacto en las enfermedades respiratorias en niños. El doctor Manuel Enrique Soto Quiroz es médico y cirujano, graduado de la Universidad de Costa Rica, y posteriormente hizo su posgrado de pediatría en la Universidad de Costa Rica y también en la Universidad de Melbourne, en Australia. Su carrera académica docente ha sido muy amplia. Bueno, el doctor Soto Quiroz también tiene un PhD y académicamente el doctor ha trabajado en la Universidad de Costa Rica desde instructor licenciado hasta catedrático de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Medicina, y ha sido coordinador de posgrados en neumología pediátrica en la Universidad de Costa Rica, y ha sido miembro también de otras unidades de posgrado como cuidados intensivos pediátricos, etc. También se desempeñó como jefe de la unidad de enseñanza del Hospital Nacional de Niños por muchos años y fue jefe del servicio de neumología del Hospital Nacional de Niños. Tiene a su haber muchísimas conferencias dictadas en congresos nacionales e internacionales, y así como muchísimas publicaciones en revistas indexadas de gran prestigio mundial. Para mí es un gran honor presentar a Manuel esta noche. Doctor Soto. Gracias, Aristides. Tal vez si me dan la luz, por favor. Bueno, para mí es un gusto dar esta conferencia, y les voy a decir por qué para mí tiene un significado muy especial. En realidad yo no tengo ningún conflicto de interés, alguna gente colaboró con esta conferencia también, pero les voy a decir lo siguiente. En 1983, estando yo en mi posgrado de neumología pediátrica en Australia, en Melbourne, que es aquí en el sur de Australia, ustedes saben que Australia tiene más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados y tiene un gran desierto acá en el centro. Bueno, esta es la ciudad de Melbourne en 1983, donde ustedes ven que ahí ya tenían prohibido, por ejemplo, que muchos de los automóviles transiten por la ciudad. ¿Por qué? Porque habían este tipo de transporte, que es el que actualmente todavía se genera en la ciudad. Para febrero de 1983 estábamos en verano, y usted sabe que el verano en Australia tiene unas características especiales. Amanece más o menos a las 5:30 de la mañana, y a las 10:30, 11 de la noche todavía hay pleno sol. En febrero de 1983, un miércoles, estaba yo dando consulta a las 6 de la tarde, donde se suponía que el sol era pleno, porque anochecía hasta las 11 de la noche, y sucedió algo muy especial. Se inició primero con que ese día hizo 44 grados centígrados en la ciudad, un viento tremendo, y se iniciaron una serie de incendios alrededor de la ciudad de Melbourne. Y no solo los incendios, sino que sucedió algo tremendamente interesante. Y es que a causa del viento y de los incendios, hubo una nube de polvo que se generó desde el desierto, desde el centro de Australia, y cubrió la ciudad como desde las 5 de la tarde. Cuando yo estaba dando la consulta, a las 6 de la tarde, me puse a ver por la ventana, y para mí fue algo extremadamente que me asustó en demasía. ¿Por qué? Porque la ciudad se volvió totalmente oscura, como si hubiese sido las 2, 3 de la mañana, porque la nube de polvo de ese día cubrió totalmente la ciudad, no solo de este polvo que venía del desierto, sino también de estas quemas. Esta es la Victoria, y aquí está la ciudad de Melbourne. Lo que pasó en esos momentos fue que se generó esto que se llamó el Ash Wednesday, en donde en este momento hubo
más de 75 muertes, más de 2.400 casas se quemaron porque era impresionante cómo este fuego llegó y arrasó con pueblos enteros en el estado de Victoria. Pero lo más interesante fue que, bueno, el día siguiente de que pasó esto, ingresaron de una forma importante una gran cantidad de niños con bronquiolitis, con asma, con tosferina. O sea, hubo un incremento importantísimo en las enfermedades respiratorias en niños. Esto me marcó de una manera importante porque ya se venía hablando en Australia de cambio climático, 1983, y ya las autoridades australianas habían tomado una serie de medidas para tratar de disminuir este cambio climático, como les decía, como les digo, por ejemplo, el transporte en el estado de Victoria era gratuito sábados y domingos. ¿Para qué? Para que la gente no sacara los automóviles y no anduviera por las ciudades con los automóviles. Y prohibieron el uso de automóviles. Ven ustedes, por ejemplo, esto es la calle principal de Melbourne, Australia, donde ustedes ven que lo que se ve son un par de tranvías y nada más. Entonces esto me motivó a empezar a estudiar las enfermedades respiratorias cuando yo regresé al país. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, que es el Estudio Internacional de Asma y Alergias en Niños, que lo publicamos en esta revista en el 2006, en donde ustedes ven que aquellos países que tienen los puntos rojos son los que tienen prevalencias de asma por arriba del 20%. Y entonces nosotros empezamos a estudiar a partir de eso por qué pasaba esto en nuestro país. Además de la biodiversidad que tenemos en nuestro país, vemos que hay más de 1.000 especies de mohos, gran cantidad de alergenos, una contaminación ambiental en nuestro país incontrolable, las infecciones respiratorias en forma que se incrementaban, 30% de los asmáticos convivían con algún fumador en la casa, y otra de las cosas interesantes que hicimos fue que encontramos que el 30% de los asmáticos tenían niveles bajos de vitamina D y que estos eran los que tenían los cuadros más graves y mucho más severos, más uso de esteroides, etc. Pero ven ustedes el patrón que existía de asma, de bronquiolitis, de rinoconjuntivitis en esa época, en donde en el mes de noviembre más o menos era el pico que nosotros teníamos aquí en nuestro país de mayor prevalencia de asma y enfermedades respiratorias. Encontramos muy claramente que establecimos que la historia de asma materna, los niveles de IgE, eosinofilia, la positividad a algunos de los ácaros mayores, a la cucaracha y a los ascaris tenía que ver con la mayor prevalencia y mayor gravedad de las enfermedades. Las manchas de humedad probablemente fueron los factores más importantes de los estudios que hemos hecho a través de todo el tiempo, que son los que causan más problemas respiratorios y, bueno, algunos otros factores. Pero uno de los estudios tal vez más importantes fue el que publicamos en esta revista en el 2012, en donde nosotros tomamos un grupo de pacientes que llegaron al hospital de niños con asma aguda, mayores de 6 años, y quisimos ver esos pacientes en la época de verano y en la época de invierno. Y entonces lo que nosotros creíamos a través de muchos años, y aquí está, bueno, la doctora Fangesich, en donde desgraciadamente en nuestro hospital o en nuestra seguridad social se hacían virus, se hacían algunas detecciones de virus, pero no se hacía de la detección del virus tal vez más importante, que era el rinovirus tipo C. Y ven ustedes que nosotros con la Universidad de Virginia, nosotros pudimos detectar que de los pacientes con asma en el mes de febrero, prácticamente el 100% de todos los pacientes que llegaban al hospital con un cuadro agudo de asma era debido al rinovirus tipo C. Y quisimos ver qué pasaba en el invierno. Y en el invierno más del 80% era rinovirus tipo C y los otros eran adenovirus o virus respiratorio sincitial. Entonces vean ustedes que el rinovirus era tremendamente importante. Pero lo que quería decirles no es tanto esto, sino es esto. Cuando nosotros nos pusimos a valorar si estos pacientes estaban sensibilizados o no estaban sensibilizados, los pacientes que estaban sensibilizados a los ácaros y a estos alergenos que nosotros vimos, si este paciente estaba sensibilizado y tenía un cuadro agudo de asma, estos pacientes sensibilizados tenían casi 18 veces más posibilidades de tener
una exacerbación de asma por rinovirus si se encontraban sensibilizados. Entonces, toda esta historia que les estoy diciendo tiene que ver con lo que yo quiero mostrarles ahora, que es lo que está pasando. Sabemos que el cambio climático, bueno, es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos en un largo periodo de tiempo, es en décadas o millones de años, y que pues son cambios en las condiciones promedio del tiempo y en la variación temporal meteorológica de las condiciones a largo plazo, que provoca dos problemas graves, que son los fenómenos meteorológicos extremos, y que el clima es un promedio en la escala del tiempo dado por el tiempo atmosférico, y hay factores que incluyen el clima: la latitud, la altitud, la distancia del mar, la orientación del relieve. Esto es extremadamente importante porque muchos de estos fenómenos que nosotros estamos viendo ahorita, el calentamiento del mar hace que se produzcan todos estos fenómenos meteorológicos ahora: la orientación del relieve, la dirección de los vientos, las corrientes marinas, y algunos elementos constituyentes del clima que son muy importantes, como es la temperatura atmosférica, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. Y sabemos que las causas de este cambio climático tienen que ver con el calentamiento global, por el efecto invernadero, por la intervención humana, por las grandes emisiones de CO2, el manejo de las aguas y la deforestación. Esto hace que se incrementen las temperaturas, y este mapa muestra en forma muy significativa cómo se incrementan las temperaturas. Hay más lluvias, pero no solo hay más lluvias, sino que hay periodos de sequía importantes, y los glaciales van provocando problemas. Este es el mapa de nuestro país hace unas semanas, en donde toda la zona roja era la zona que estaba en alerta roja a causa de los problemas que habían atmosféricos. Ven ustedes el cambio en la temperatura en nuestro mundo en los meses de enero, meses de febrero, donde cambia de forma importante las temperaturas. Vean ustedes las emisiones de carbono desde 1800 hasta el año 2000, donde han aumentado en una forma importantísima acá, y en donde el ozono ha ido en aumento e incremento, en donde no sabemos qué va a pasar en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto, fenómenos atmosféricos antagónicos totalmente, grandes zonas, grandes momentos en donde hay una gran cantidad de tormentas tropicales, problemas con inundaciones, ¿qué es lo que hacen? Que las poblaciones, los niños tengan que meterse en albergues, tengan que meterse más en las casas, y eso, por supuesto, que ahora vamos a ver, provoca los problemas respiratorios. Los grandes incendios, ya vemos que hay incendios en España, hay incendios en Australia, hay incendios en California, en una forma increíble. Mi hijo, que vive en California en estos momentos, por casi una semana suspendieron las clases en toda California, porque a pesar de que los incendios eran en Oregon o en el norte de California, en Sacramento, llegaba la cantidad de humo en esa zona, y entonces eso provocaba muchos problemas. El efecto invernadero, se ha hablado mucho de esto, ya algunos lo conocemos, lo conocen, que es el fenómeno donde determinados gases componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía en el suelo por la radiación solar, y esto hace que estas temperaturas altas provocan un aumento en los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire. Pero les comentaba anterior los hallazgos nuestros sobre la importancia de la sensibilización a los alergenos, y esto hace que los niveles de polen y otros alergenos sean mayores en el calor extremo. Entonces, esto, por supuesto, que es una de las razones por las cuales nosotros tenemos mucho problema, y es que el cambio climático no solo incrementa el ozono, sino que también el ozono provoca también el cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el aumento de la temperatura, más días calientes, menos invierno, cambios súbitos en el clima, aumento en las emisiones antropogénicas, el calentar, el enfriar, y cambios en la biodiversidad, por supuesto, que influyen en todos los problemas respiratorios. Y como les decía, el cambio climático lo que hace es afectar la calidad del aire a través de varias vías, a través de la producción y mayor alergenicidad de los alergenos, aumento de las concentraciones regionales de ozono, aumento en las partículas finas y polvo. Y entonces yo ya les presenté que en nuestro país
La sensibilización a los alergenos más el clima es extremadamente importante en la prevalencia de las enfermedades respiratorias nuestras. Y entonces ya sabemos que también la pérdida de la biodiversidad favorece la transmisión de los patógenos, los cuales son los principales detonadores de enfermedades como el asma, las enfermedades respiratorias y otra gran cantidad de enfermedades que se van a discutir en el próximo Congreso Nacional de Medicina. Vean ustedes, por ejemplo, que los trópicos emiten más CO2 del que absorben debido a la deforestación. Esto es una publicación de octubre del 2017, en donde este estudio encontró que las regiones tropicales ahora emiten anualmente más de 425 teragramos. Un teragramo es 1.000.000 de toneladas netas de CO2 a la atmósfera. Es más que todas las emisiones de todos los camiones y automóviles de los Estados Unidos. Y que la mayoría de la deforestación, alrededor del 60%, ha tenido lugar, desgraciadamente, en la América Latina, en donde, por ejemplo, sobre todo en la región amazónica, en donde la deforestación es impresionante. Pero vea que únicamente en África el 24% y un 16% en África. Entonces vean que esta es una diferencia muy significativa de lo que está pasando en Latinoamérica. Y es que, como les decía, el aumento de las concentraciones de ozono y las partículas finas en el nivel del suelo provoca o desencadena una variedad de síntomas respiratorios, irritación nasal, problemas en la garganta, congestión nasal, tos, reducción de la función pulmonar y causa inflamación de la vía aérea, que es el factor principal, por ejemplo, causante del asma o incluso de la bronquiolitis en niños. El aumento de las temperaturas y las concentraciones de dióxido de carbono afecta la distribución de los alergenos y amplifica también la alergenicidad del polen y de las esporas de moho. Ya dijimos que en nuestro país no solo la gran cantidad de pólenes, sino que también el moho, la humedad, es uno de los factores más importantes. El aumentar la precipitación de lluvias conduce a un aumento en las esporas de moho, el aumento en la formación de ozono debido a temperaturas más altas, aumento de la luz solar, aumenta el polvo y las partículas, influye en la función pulmonar e incrementa las enfermedades respiratorias. Y no solo eso, sino que la gravedad también. La polución en nuestro país, desgraciadamente, es importante. Importante y parece increíble, pero cuando nosotros estamos haciendo un estudio con el Instituto Meteorológico y con la Universidad Nacional sobre las estaciones que hay que detectan contaminación en nuestro país, ¿se imaginan cuál es la estación más contaminada de toda la ciudad de San José? La estación que está en los jardines del Hospital Nacional de Niños. Parece increíble, pero nosotros que trabajamos en el Hospital de Niños, ¿qué es lo que vemos? La gran cantidad de buses y el Paseo Colón absolutamente lleno. Yo mandé hace muchos años una carta al ministerio, yo creo que probablemente se rieron durante mucho tiempo, pero al ministro de Salud y al ministro de Transportes, en donde yo les decía que debían prohibirse los buses, no solo por el Hospital de Niños, sino los buses deberían desplazarse por lo menos 100 o 200 metros de las escuelas en nuestro país. Pero vean ustedes, ahí están un montón de escuelas cerca del Hospital de Niños. Entonces, la zona de más contaminación, el Paseo Colón en el Hospital de Niños. Y es que la contaminación extradomiciliaria y la contaminación intradomiciliaria tienen un ligamen muy importante. Hay una compleja relación entre esto. ¿Qué más sabemos del tema? Bueno, que las enfermedades alérgicas son producto de la interacción entre factores ambientales y genéticos. Ya sabemos que la persona nace con la predisposición genética a tener asma, a tener algunos problemas, y que el factor ambiental hace que se presente el fenotipo que nosotros tenemos de las diferentes enfermedades. Sabemos que el asma se ve influida por múltiples factores de riesgo, como les decía, predisposición genética, cambios de los estilos de vida y exposición al medio ambiente, y que en muchos casos todavía estos factores es desconocido, y que la contaminación o la polución contribuye a la exacerbación de una enfermedad preexistente, pero sino también al desarrollo de la misma también. ¿Por qué? Porque la gente que tiene asma nace con la predisposición a tener asma y muchas veces no la presenta hasta en la edad de adulto, se manifiesta la enfermedad. Pero al estar con estas enfermedades preexistentes y asociado a todos estos problemas, por supuesto que hay una mayor cantidad de problemas que se generan. Y de las enfermedades con el mayor impacto ambiental, pues están las enfermedades respiratorias, la bronquiolitis, el asma, el EPOC
etc. Entonces, la polución ambiental a nivel de la salud provoca mayor prevalencia de las enfermedades, principalmente respiratorias y cardíacas, un deterioro de la función pulmonar, la atmósfera, la economía, altos costos de salud, disminución o ausentismo escolar y laboral, y por supuesto que el medio ambiente provoca una serie de problemas, y aquí vamos a ver después algo que es un factor muy importante. El otro concepto que es todavía más interesante es lo que está pasando con la epigenética, en donde ya sabemos que la persona que tiene su ADN, desgraciadamente los factores ambientales pueden cambiar este ADN y manifestarse entonces ya de manera diferente las enfermedades que son genéticamente, digamos, concebidas. Y definitivamente entonces todos estos cambios ambientales, todas estas sequías, todos estos problemas de grandes lluvias, etcétera, definitivamente que van a influir en que estas enfermedades se vayan presentando de manera diferente. Así que hay, claro, mayor riesgo de alergias, mayor hiperreactividad de la vía aérea y más alergenos. Tal vez me disculpan que vaya un poco rápido, pero estoy tratando de que podamos hacerlo para que podamos ir a la reunión también. ¿Por qué los niños son más vulnerables? Bueno, porque todo se lo llevan de la boca a boca. Hay una mayor y una distinta exposición transplacentaria, leche materna. Hay un estado anabólico, mayor crecimiento, mayor absorción, sistemas de desintoxicación inmaduros, y esto hace que estos niños estén más propensos a tener este tipo de problemas. Y es que definitivamente hay un riesgo acumulado para el desarrollo de enfermedad. Ya sabemos que desde la etapa fetal, la infancia, la niñez, la adolescencia y la vida adulta se acumulan una serie de factores. ¿Para qué? Porque factores que de la vida fetal influyen en el niño, como es el fumado, la contaminación, hace que se incrementen todas las enfermedades respiratorias, virus respiratorios, sincicial, los alergenos, etcétera. Y a través del tiempo ya sabemos nosotros que el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto, se genera en la niñez, porque prácticamente entre los 7 y 10 años ya se determina la función pulmonar en los niños y es la función pulmonar que va a tener esta persona. Y si este paciente en la niñez está expuesto no solo a infecciones respiratorias, sino al fumado, a los cambios atmosféricos, etcétera, vamos a tener un riesgo acumulado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así que la exposición prenatal, por supuesto, que altera la función pulmonar, disminuye el crecimiento somático, altera la maduración del sistema inmunológico y por supuesto que la exposición natural, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Infecciones de vías respiratorias agudas, neumonía, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica al final de la vida. Y vean ustedes que este es un estudio muy interesante sobre cuáles son los efectos de la contaminación del aire y el desarrollo del pulmón entre los 10 y 18 años. Vean ustedes como claramente los niveles de contaminación tienen que ver con el deterioro y el decline tan importante que hay en la función pulmonar en niños, y por supuesto que esto contribuye a que el adulto vaya a tener más problemas posteriormente. Desgraciadamente, todas estas enfermedades crónicas tienen que ver también con la pobreza, y ya sabemos que los niños que están expuestos a la pobreza van a tener 7 veces más posibilidades de tener problemas en salud posteriormente. Entonces, la pobreza crea opciones limitadas, alto riesgo de conductas de riesgo, aumento en el riesgo de la enfermedad, mayor cantidad de enfermedades. Desgraciadamente hay una disminución en los accesos a los sistemas de salud y por supuesto que una escasa posibilidades de prevención, y entonces por supuesto que esto hace que los cuadros de asma se incrementen y sean mucho más graves. La contaminación intradomiciliaria tal vez no sería el tema de este caso, pero es que nosotros lo que estamos viendo ahorita es que la gran cantidad de albergues que hay, por ejemplo, en estos momentos, en donde se concentran una cantidad de niños en forma importante en estos albergues, por supuesto que hace que la contaminación intradomiciliaria tenga que ver y que tenga que
casi que unirse con esta contaminación extradomiciliaria que estamos hablando a través del tiempo. La contaminación intradomiciliaria es 2 a 5 veces peor y más frecuente que la extradomiciliaria. Y es peor en los niños, en las mujeres y en los adultos mayores. Pero vean ustedes que el 90% del tiempo los niños pasan en el kinder, en la casa, y entonces eso por supuesto que hace que estos pacientes vayan a tener mucho más problemas. Y más problemas porque, por ejemplo, en zonas en donde los pacientes están más en la casa y entonces la gente usa calentadores, etcétera, que provocan más contaminación. Los alergenos, como decía, hay una clara y estrecha relación entre asma y la exposición a alergenos, a la sensibilización que provocan los alergenos, los ácaros sobre todo, y muy claramente en nuestro país, y ahora les voy a mostrar, los hongos y el moho tienen que ver con un aumento en los síntomas de asma, mayor hiperreactividad y en las exacerbaciones de asma. Entonces ya los estudios nuestros que publicamos hace algunos años, en CHEST, por ejemplo, sabemos muy claramente que el fumado, la contaminación, la cantidad de ácaros, la positividad a al ascaris, que todos los niños eran negativos por ascaris en el examen de heces, pero los que estaban sensibilizados al ascaris tenían mucho más gravedad. Esto es un marcador probablemente de gravedad del asma en nuestro país. Hay algunos, bueno, está el doctor Soto Martínez, en donde también hemos participado con alguna otra gente, ya en algunos estudios que queremos meternos, y esta es una publicación muy interesante que se hizo sobre la relación entre la exposición al medio ambiente y la enfermedad pulmonar en niños y en adultos. Así que vean ustedes, por ejemplo, Paseo Colón, es una gran cantidad de partículas de diésel, y entonces por supuesto que esto causa inflamación y grandes problemas. También sabemos que esto que nos está pasando con los 2 volcanes en nuestra capital y cerca en otras áreas, por supuesto que esto también está influyendo. Bueno, ¿y qué pasa en nuestro país en la seguridad? Vean ustedes que solo de julio a la época, estos fueron extractos del periódico de la Nación que yo pude sacar. Caja Costarricense de Seguro Social advierte sobre el riesgo de enfermedades en comunidades anegadas por la tormenta. Caja Costarricense de Seguro Social registra más de 1 millón de reportes de infecciones respiratorias. Clínica de Budiquí en Heredia atenderá emergencias 24 horas por saturación del hospital de Heredia, la gran mayoría por enfermedades respiratorias. 4 bebés han muerto, 2 por infecciones respiratorias. Caja Costarricense de Seguro Social extiende una semana la vacunación contra la gripe. Desgraciadamente, los niños de riesgo y los pacientes de riesgo son los que menos se vacunan. Entonces vean ustedes que la Caja Salud declara alerta sanitaria por infecciones respiratorias y virus respiratorios sincitiales. Entonces esto es lo que está pasando en nuestro país. Pero ¿qué pasa en nuestro país que tal vez nosotros no sabemos? Ustedes saben que en algún momento en el año nosotros recibimos la influencia del polvo del Sahara y que a través de los vientos alisios muy claramente se ha establecido que este polvo migra a través del Atlántico y llega una gran cantidad de micropartículas de polvo en suspensión en nuestro país. Y esto es por este polvo del Sahara que migra a nuestro país. Entonces vean ustedes que esto es tremendamente interesante porque esto influye también en la cantidad de infecciones respiratorias y enfermedades respiratorias y más gravedad de estas enfermedades. Por supuesto que la ceniza volcánica en estos momentos que nosotros tenemos está provocando que estos niños estén mucho más expuestos a las enfermedades respiratorias. Vean ustedes que esto es interesante. Esto es lo que pasa, tal vez no se ve muy claramente, pero yo tengo los datos del Instituto Meteorológico desde hace 10 años. Esto no se los pude traer ahora porque no es tan fácil de hacerlo, pero yo tengo los datos mes a mes desde hace 10 años sobre la cantidad de lluvia, humedad y polvo en nuestro país. Y lo que estoy tratando es de compaginar y de asociar el aumento de las enfermedades respiratorias y estos factores en nuestro país. Pero vean ustedes cómo las semanas epidemiológicas a través del tiempo han cambiado totalmente. Esto es lo que nosotros estamos viendo ahorita, en donde ven ustedes que
semanas, que no era lo usual durante mucho tiempo, es donde se presentan la más grande cantidad de internamientos en el hospital de niños por enfermedades respiratorias. Y vean ustedes, tal vez acá, es que no lo leo, pero vean ustedes, por ejemplo, las lluvias en enero más o menos son 12, 132 milímetros al día, pero vean ustedes en la época de invierno 300, 400 milímetros diarios. Por supuesto que esto incrementa en estas épocas las enfermedades respiratorias. Vean ustedes que esto es una fuente de la Unión de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Nacional de Niños, donde Mariela Serrano muy amablemente me brindó esos datos. Pero vean ustedes muy claramente es el corredor epidemiológico para las infecciones respiratorias agudas, en donde nosotros tenemos aquí una zona de confort y una zona de alarma. Vean lo que ha pasado en estas semanas en nuestro país, en donde un buen porcentaje, en todas las semanas de este año, estamos en la zona roja, en la zona de alerta o de alarma para las enfermedades respiratorias. Vean ustedes que este es el resumen de lo que ha pasado. Más o menos un total de 18 pacientes murieron, 10 durante la época de estacionalidad respiratoria. Esto, pues ustedes saben que el hospital de niños pues, básicamente reside de San José, pero tal vez lo más importante es que vean ustedes que hay un grupo de niños, que son los niños que están más propensos a tener estos problemas y la mortalidad es mucho mayor en estos pacientes. Desgraciadamente, muchos de estos pacientes no reciben la vacuna contra la influenza, etcétera, y por supuesto que eso provoca problemas. En estos casos, vimos que el virus respiratorio artificial era el principal agente etiológico en estos pacientes. Esto, del 2012 al 2016, pude obtener los datos sobre los pacientes hospitalizados por bronquiolitis. Y vean ustedes cómo, a través de los años, las estaciones de lluvia y de humedad tienen que ver. Esto es lo que nosotros veíamos normalmente en octubre y noviembre, los picos de bronquiolitis. Pero vean ustedes, por ejemplo, en este año, vean ustedes que en mayo y junio es donde más problemas se presentaron. ¿Por qué? Porque hubo una tormenta, una gran cantidad de lluvia y eso aumentó los casos. Vean ustedes, por ejemplo, en asma. ¿Qué veíamos nosotros en asma por muchos años? Que nosotros teníamos 3 picos, básicamente, de pacientes con asma. Cuando iniciaban las clases, en mayo-junio, cuando iniciaba el invierno, y el pico mayor en septiembre-octubre. Pero vean ustedes qué es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Vean ustedes que la variabilidad ha sido muy importante. Vean ustedes los picos tan importantes que ha habido. Vean incluso, por ejemplo, este pico de hospitalizaciones por asma en enero-febrero. ¿Por qué? Si es la época seca, porque nosotros lo que veíamos era que generalmente estos pacientes tenían que ver con las infecciones respiratorias, con la humedad mayor modo. Pero es que en la época seca, tan importante, una cantidad de alergenos y una mayor alergenicidad de estos alergenos que provocó que estos niños con asma que estaban controlados se descontrolaran y empezaran con problemas. Entonces estos cambios bruscos de temperatura en nuestro país han causado también una mayor cantidad de hospitalizaciones y mayor gravedad de los problemas. En resumen, 1 de cada 4 muertes a nivel mundial se deben a problemas del medio ambiente. La prevalencia de asma, rinitis y otras enfermedades alérgicas y crónicas va en aumento. La polución intra y extradomiciliaria contribuye de gran manera al desarrollo de estas enfermedades. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores son los que más se afectan por los cambios ambientales y los efectos de la polución. Definitivamente que el impacto de la enfermedad ambiental puede ser prevenido. Un medio ambiente sano, políticas de salud adecuadas, grandes deportistas que espero que integren el club más importante de nuestro país, donde a Aristides no le haga mucha gracia. Definitivamente que un medio ambiente saludable contribuye a una mejor salud general, pero ven ustedes qué triste. Esto salió la semana pasada en Lancet. Y entonces, ¿qué es lo que ponen ellos? Polución. Una desproporcionada polución mata a los pobres y a los más vulnerables. 9 millones de muertes prematuras, eso es más o menos el 15% de todas las muertes globales. 1 de cada 6 muertes se relaciona a contaminación. Efectos de la polución deja 15 veces más muertes que la violencia. Se muere más gente por contaminación y polución que la gente que se muere por las guerras o que se ha muerto por las guerras en los últimos
100 años. 16% del total de muertes en el mundo en el 2015 son causadas por contaminación. La contaminación del aire es responsable de 6.5 millones de muertes al año y desgraciadamente el 92% de las muertes en los países medios y bajos, de bajos recursos. Entonces, esto, cuando yo me leí este artículo, puña, en serio que me quedé impactado sobre lo que esta comisión para polución y salud del Lancet estaba publicando. Pero vean ustedes que esto ha tocado otras esferas. Esto salió también hace poco, en donde el Papa Francisco y el patriarca de la Iglesia Cristiana Ortodoxa Bartolomeo solicitan a los líderes mundiales que le den soporte al consenso mundial, donde hace referencia a que el cambio climático y otros cambios en el medio ambiente han provocado una crisis ecológica y graves daños al mundo, principalmente a las regiones con mayor pobreza. Entonces vean ustedes que ya trasciende también otros ámbitos. ¿Y cuáles son los planes nuestros? Bueno, los planes nuestros para el 2017-2018 es que actualmente estamos haciendo un estudio en Costa Rica y también estamos coordinando el estudio a nivel de Centroamérica y del Caribe como parte del GAN, que es el Global Asthma Network, en donde nosotros estamos haciendo un estudio a nivel nacional. Estamos contactando a 4.000 niños entre los 6 y 7 años, 4.000 adolescentes entre los 13 y 14 años y 8.000 adultos, con la idea de averiguarnos sobre la epidemiología del asma en Costa Rica, la rinitis, la rinoconjuntivitis y la dermatitis atópica. Nosotros ya tenemos determinados claramente en nuestro país los mayores sitios de contaminación ambiental. Sabemos, por ejemplo, detectar las zonas banederas y el uso de plaguicidas, etcétera, en el aire tienen que ver con un mayor aumento en las enfermedades respiratorias. Tenemos detectados también zonas volcánicas, lluvia ácida y zonas de alta humedad para poder hacer este estudio, que es un estudio muy grande. Son más de 20.000 personas que vamos a hacer, fumado, alimentación e infecciones respiratorias. Entonces eso es lo que nosotros tenemos planeado para hacer este año y el próximo año. Así que yo les agradezco que hayan venido y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario.